la semana pasada, y desde Cáritas se asegura que hay una gran brecha en todo el Estado entre las personas ricas y las personas pobres. Estuvimos en la presentación de esas actividades. Manuel Molero tiene más información. Una vez más, la Iglesia Diocesana de Jaén y Cáritas, esa ONG que pertenece a la Iglesia y que trabaja fundamentalmente por los más desfavorecidos, llama la atención sobre los datos alarmantes de esa brecha que hay entre ricos y pobres en la Unión Europea, pero con especial hincapié en una brecha que se hace más honda aquí, en España. La Iglesia organiza, como decimos, una segunda semana para llamar la atención con reflexiones, con oraciones sobre la pobreza, pero fundamentalmente desde la Iglesia Diocesana se insiste en hacerse eco de muchas de las palabras del Papa Francisco en torno a esa misión, a esa visibilidad de esta brecha social. Don Amadeo Rodríguez, obispo de la diócesis, buenos días. Buenos días. Una semana que usted decía hace unos minutos que quiere llamar la atención sobre eso. Hay que gritar con fuerza, eso al menos pide el Papa Francisco, que la Iglesia siga gritando con fuerza, que la marginalidad existe y que la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más grande. Perfecto. Justamente eso es lo que pedimos, gritar. El primer grito que nosotros dirigimos es al mismo Dios, a decirle, Señor, que mira cómo está todavía esto, cómo está todavía esto, y poner en el corazón de Dios pues la situación de los pobres y la vida de los pobres, realmente. Pero ese grito, pues queremos también que llegue a la sociedad y que llegue a las conciencias, a toda la conciencia. Es decir, nosotros no podemos vivir tranquilos mientras sepamos que hay gente sufriendo a nuestro alrededor y que hay tantos pobres viviendo la marginalidad a nuestro alrededor. Pues eso es, efectivamente, gritar. Pero no lo queremos quedar todo en un grito, porque siempre el cristiano cuando se dirige a Dios sabe que Dios le devuelve el grito y le dice, muy bien, tú me gritas a mí, pero yo ahora te grito a ti, ¿qué haces tú con tu hermano? ¿Qué haces tú con los pobres? Por eso el segundo verbo que utiliza el Papa y en el que pone mucha fuerza es también responder. Tienes que responder, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Es decir, tú no puedes, porque esto depende de vosotros, os tenéis que entender, tenéis que crear lazos de fraternidad, tenéis que crear solidaridad, tenéis que crear justicia, mucha justicia, y tenéis que trabajar por la dignidad de los que no la tienen, porque no la pueden tener, porque no tienen condiciones, por razones, porque no tienen trabajo, por lo que no tienen medios, por lo que sea. Pues tienes que hacer algo, responder. Y luego ahí el Papa pues también tiene ahí en esa carta suya un tercer verbo muy hermoso que dice, y hay que trabajar mucho por la verdadera libertad del ser humano, para que pueda ser libre. Y desde luego, si no tiene una vida digna, no puede ser libre. Y una vida digna se construye de muchas maneras, entre otras, por ejemplo, teniendo un trabajo digno, teniendo un sueldo justo, teniendo unas condiciones sociales, culturales adecuadas, pues para poder ser un miembro más en la sociedad que participa de los bienes de esta sociedad. Yo creo que todos tenemos que preocuparnos porque participar del bien, esto es un derecho de todos, absolutamente de todos. Por eso todos tenemos que trabajar para los que no pueden participar de los bienes sociales, puedan participar de los mismos bienes de los que nosotros podemos, los que tenemos de alguna manera más posibilidades. Perdóneme, una última pregunta. Un grito que en la provincia de Jaén tiene que tener más altavoces, si cabe, ¿no? Porque evidentemente los datos económicos están ahí, a la cola de todas las variables económicas que hablan de empleo, que hablan de prosperidad, que hablan de bienestar, en definitiva, que hablan de libertad y de incorporación de los que menos tienen a la vida, ¿no? Sí, tenemos zonas en nuestra diócesis que todo el mundo sabe, es decir, a la cola, por ejemplo, del mayor paro de toda España, pues tenemos una ciudad, que es nuestra ciudad de Linares, ¿no?
Bueno, pues evidentemente este grito aquí tiene que sonar. Yo como obispo de todos, como obispo de todos, lo que quiero es el bien de todos, y el bien para todos, la dignidad para todos, la justicia en la convivencia social, y naturalmente pues lo que quiero también es de que los hombres y mujeres que en su conciencia llevan la fe y llevan el amor a Cristo y llevan el Evangelio, pues que trabajen por invertir esta situación y estas situaciones de pobreza. Muchísimas gracias. Nada. La Iglesia especialmente presente con los pobres, como viene siendo toda su trayectoria a lo largo de su historia. Se escuchan muchos mensajes negativos en torno a la Iglesia católica, pues ahora la Iglesia también quiere llamar la atención sobre la pobreza. ¿Por qué? Con quien trabaja día a día. Pues muchos datos se han dado en ese vídeo, datos que vamos a ir analizando con el director de Cáritas Diocesana en Jaén, Rafael López Hidro. Bienvenido. Bien hallada, muchísimas gracias. Bueno, una semana intensa de actividades repletas, sobre todo de llamamientos, de esos gritos, ¿no? A los que hacía referencia Monseñor, pero que esperemos que se obtenga la respuesta de la sociedad, que es la principal implicada, ¿no?, en este proceso. Indudablemente, ¿no? Como ha comentado el señor obispo, a ese grito hay que dar un segundo paso, que es el responder, y responder depende de nosotros. Estamos en actitud de responder para aliviar y eliminar esta lacra terrible que está padeciendo nuestra sociedad. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos, porque por el camino que vamos la situación no es nada positiva ni agradable, sino que el futuro es bastante negro. Es verdad que Jaén está a la cabeza en cifras de paro, a la cola en renta por habitante. Hablamos de cifras no son exageradas, son las reales. Sí. 8.000 personas, 8.000 familias están en riesgo de exclusión social, y 15.000 únicamente trabajan pues muy poquitos meses al año. Efectivamente, ahora mismo en nuestra provincia tenemos 15.000 personas que están apuntadas, están dadas de alta en el régimen agrario, y son las que trabajan pues la época de la aceituna. La época de aceituna todos sabemos lo que dura, ¿no? 2 meses, 2 meses y medio, como mucho 3, para poquita gente, ¿no? Esto es realmente grave, que tantísimas personas no tengan otra opción a lo largo de su vida que trabajar 3 meses y el resto vivir a cuenta de los dineros públicos, ¿no? Eso atenta a su dignidad como persona, y entonces nosotros, como ciudadanos de esta provincia, tenemos que movilizarnos para cambiar la situación. Y es posible cambiarla porque nosotros no somos más tontos que en La Rioja, que tienen una tasa de paro del 3%. ¿Por qué ellos tienen una tasa de paro del 3% y nosotros la tenemos oscilando siempre entre el 20 y el 30, entre el 25 y el 30? Nos tenemos que contestar esa pregunta, ¿no? y tomar decisiones, actuar. Y no estamos actuando. Cuando decimos actuando, son todos los ejes, ¿no? Administraciones, sociedad, ONGs, como es el caso de Cáritas, y llegar a un punto en común. Indudablemente, esto no tiene vuelta de hoja, que tiene que ser así. Cáritas lleva varios años ya diciendo que está dispuesta a sentarse en una mesa a estudiar la realidad que tenemos en la provincia y empezar a ser creativos, y tomando iniciativas para intentar modificar esto. Nosotros, en nuestra humildad, porque no tenemos más recursos que los que tenemos, pues estamos intentando dar testimonio y ejemplo de que es posible montar empresas y es posible crear puestos de trabajo. Si todos nos movilizásemos, seguro que conseguíamos darle la vuelta a la tortilla, segurísimo. Y claro, sobre todo el hacer permanente el trabajo en estas personas, claro, para dignificar, ¿no?, a cada una de ellas, y erradicar, como ustedes lo denuncian, los contratos tan nefastos que hacen, ¿no?, en favor de estas personas. Sí, efectivamente. O sea, aquí no solamente tenemos que hablar de... Este es un problema general de toda España, no solamente de Jaén, pero que nosotros lamentablemente también lo estamos padeciendo, personas que están siendo contratadas, que están trabajando, pero con unos salarios absolutamente indignos, que les impide totalmente llegar a final de mes. Eso no es serio, eso no se puede permitir, y tenemos que trabajar contra eso a toda costa, denunciando y sensibilizando a la sociedad para darse cuenta de que todo ser humano tiene derecho a un respeto que le lleve a vivir, como nosotros insistimos, con dignidad. Y vivir con dignidad significa estar con capacidad para poder mantener a su familia en unas condiciones realmente
aceptable. Claro, pero hasta llegar a esa reunión a la que usted se hacía referencia, Rafael, no sé si queda todavía un tramo muy largo Sí. por coordinar esas agendas, esas fechas, Sí. o se ha dado algunos pasos en ese sentido. Bueno, nosotros hemos dado el que hemos podido dar, que es la creación de una empresa de inserción, donde todavía no hace los 2 años, pero ya mismo va a hacer los 2 años, y tenemos ahora mismo ya 23 y dentro de pocos días serán 24 personas contratadas, con un salario digno, con un trabajo respetable y encima dándole una capacitación profesional. Yo creo que este es un modo de actuar en la que no buscamos el lucro, el beneficio por el beneficio, sino que buscamos simplemente crear puestos de trabajo. Yo creo que una actitud de este tipo, yo creo que se puede hacer por muchas líneas y nosotros estamos abiertos a seguir creando empresas si es necesario, como para incentivar y animar a la gente y se den cuenta de que esto es viable y es posible, ¿no? Es que estamos obligados a ello. Esto es algo terrible que estamos padeciendo en toda la sociedad occidental, a pesar de que vivimos en tanta abundancia de riqueza, pero son unos poquitos. Y luego pues tenemos lamentablemente muchos miles, yo digo millones de personas que están padeciendo la miseria rodeados de riqueza, y eso es aún más terrible todavía. Es muy terrible, ¿no? Esa brecha que hay entre personas ricas, pobres, son extremos totalmente abismales, ¿no? Lo que encontramos. Efectivamente, bueno, pensemos que en el mundo ahora mismo el 0,7 de las personas del mundo, el 0,7, pues están manejando el 80% de la riqueza del mundo, por Dios bendito. Y frente a eso pues tenemos la antítesis es que el 80% de las personas del mundo, el 80% no manejan más del 20% de la riqueza, es decir, están en la miseria, ¿no? Y eso se va incrementando, esa distancia de un año a otro, en lugar de ir reduciéndose, no, se está incrementando. Y claro, es que vamos a seguir con los brazos cruzados. Es que ¿quién puede asegurar que está libre de que a él se encuentre, cualquiera de nosotros nos encontremos en una situación como esta? En cualquier momento de nuestra vida. Frente a eso, aunque sea por actitud de autodefensa, deberíamos de reaccionar, ¿no? Así es que vamos a seguir peleando. Vamos a seguir, y sobre todo usted decía, hay que erradicar muchos pensamientos, muchos movimientos que se están haciendo de manera errónea. Y quizás uno de ellos es cuando empiezan semanas como esta, Semana de la Pobreza, Semana de la Iglesia Diocesana, que se piden esa colaboración, no solamente de ayuda como voluntarios a la sociedad en sí, sino también una aportación económica mínima, aunque sea que con ese mínimo se pueden hacer muchas cosas entre todos. Sí. Y muchas personas piensan, bueno, ¿yo cómo le voy a dar a la Iglesia si la Iglesia parece que tiene mucho patrimonio, que tiene solvencia? Esa pequeña cantidad que se da precisamente va destinada a estas cuestiones que estamos tratando. Indudablemente, es decir, bueno, la Iglesia tendrá mucho patrimonio porque tiene mucha historia, pero lo que tiene también es una actitud dadivosa de compartir lo que tiene y lo está haciendo todos los días. Es decir, nosotros somos millones y millones los que estamos aportando para aliviar el dolor, el sufrimiento y la escasez que están padeciendo muchísimas personas. Y como nosotros hay infinidad de organizaciones, instituciones de la Iglesia, órdenes religiosas, etcétera, que están trabajando en la misma línea y con la misma actitud de compartir, ¿no? Hoy, por ejemplo, en esta semana celebramos la pobreza infantil. La pobreza infantil ahora mismo se está movilizando en todos los centros de la provincia un vídeo y un mensaje para hacer ver a nuestros hijos qué es lo que está pasando con los pequeños en las familias que tienen que padecen exclusión social. Voy a dar una cifra: 32 millones de niños en Europa están pasando hambre. ¿Cómo es posible que después de Estados Unidos la zona más rica del mundo sea Europa y haya 32 millones de niños pasando hambre? Pues ahí lo tenemos, y ante eso, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, pues no, estamos dedicados a las telenovelas y todo eso, que está muy bien, pero que no es lo prioritario en nuestra vida, y no acabamos de enterarnos de que lo prioritario es la persona que está a mi lado, y verla feliz, que es lo más hermoso que hay, porque entre otras cosas, este proceder no nos damos cuenta de que supone que la felicidad que uno recibe es aún mayor todavía que la que está recibiendo la persona ayudada.
Yo creo que cuanto más se da, no solamente hacemos más felices, ¿no? Y más libres, como así lo argumentaba el obispo de la diócesis, don Amadeo. Esa libertad que se da a la persona es con todas esas cuestiones, ¿no? Que ha ido desgranando. Sí, sí, eso está claro. Yo estoy harto de decir que yo le dedico muchas horas a Cáritas todos los días, gratis, porque a mí Cáritas no me aporta nada, pero yo recibo muchísimo de Cáritas. Recibo muchísimo de Cáritas a través de esas personas que vienen a mí, que son atendidas, que las podemos aliviar en su dolor, en su pesar, en su sufrimiento, en sus dificultades. Eso le hace a uno riquísimo. Se busca justicia fiscal, justicia en políticas coherentes, ¿no? Se buscan muchas cosas en esta semana y ojalá se recojan algunas de ellas para esos lazos de fraternidad que son los necesarios. Indudablemente sí, el objetivo es ese. Nosotros estamos tratando de reflejar durante esta semana pues unas muestras de lo que está padeciendo nuestro mundo, ¿no? Hoy tenemos la infantil, mañana vamos a hablar de los migrantes y vamos a tocar el tema de los inmigrantes, pasado mañana el tema del salario decente, a continuación tenemos el tema de Manos Unidas y la pobreza en el mundo, que es lamentabilísima la situación que está pasando en el mundo y por eso nos vienen en pateras, porque allí tienen hambre y están sufriendo enormemente, y nosotros, y la labor que Cáritas como tal está haciendo, ¿no? Para culminar el domingo en la festividad del Día de la Pobreza que ha señalado el Papa Francisco. Hay muchos otros puntos a tocar, que tocamos a lo largo del año, pero creemos que estos son bastante significativos y muy cercanos a nuestra realidad, ¿no? A ver si de ese modo despertamos ciertas conciencias y empezamos a movilizarnos de otra manera. Nosotros estamos, como Cáritas, en una actitud de colaboración y coordinación con quienes estén interesados en trabajar en este tema, y eso lo saben todos los que están con nosotros colaborando y nosotros colaborando con ellos. Así es que a ver si conseguimos mover las conciencias. ¿Dónde se van a realizar todas estas actividades? Bueno, en distintos sitios, es decir, por ejemplo, hoy se están haciendo los colegios, coincidiendo con el momento, cada uno ha cogido un momento de la mañana, o bien el recreo, una determinada hora, al inicio del día del curso escolar. Mañana lo hacemos en Úbeda, el tema del inmigrante lo vamos a hacer en Úbeda, el tema del salario decente lo vamos a hacer en el sagrario de la catedral, el tema de Manos Unidas, sagrario a catedral, el tema de salario decente lo vamos a hacer en el salón de actos de Padre Poveda, de las Teresianas, es decir, cada uno lo estamos organizando, pero también nos hemos movilizado para que en todas nuestras parroquias, en todas nuestras ciudades y localidades vivamos esto con nuestra cercanía, cada uno con su cercanía, que suele ser, tiene sus matices, sus singularidades, y vamos a intentar que nuestros grupos parroquiales de Cáritas y de Manos Unidas, etcétera, se movilicen para que se viva eso en todas las comunidades. Por cierto, dentro de esta semana también se va a hacer referencia a ese gran aniversario, gran cumpleaños que cumple Cáritas. Precisamente lo hacía el pasado día 5. Sí. Yo me gustaría que otro día viniese usted, Rafael, y habláramos de estos 60 años dedicados a la acción social y caritativa en la provincia de Jaén, aunque podemos hacer una referencia, ¿no? un adelanto de lo que ha sido y de lo que están trabajando. Sí, efectivamente es una enorme alegría el poder celebrar 60 años y además con un matiz muy interesante. En el año 58 el señor obispo decide crear Cáritas, pero aquí ocurrió algo similar a lo que ocurrió con el dogma de la Inmaculada. El dogma de la Inmaculada la declara el Papa muchos años después de que las comunidades parroquiales estuviesen celebrando, ya es como una realidad el carácter inmaculado de la Virgen María, ¿no? De su virginidad. Bueno, pues es curioso, pero las Cáritas estuvieron ya trabajando en las parroquias mucho antes, realmente desde que la Iglesia existe, pero con el sentido de Cáritas de acción católica se llamaba, eran grupos que organizados de un modo no regulado en las distintas parroquias de la provincia, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días hemos celebrado 70 años en Úbeda de funcionamiento de estos grupos, ¿no? Pero su constitución legal fue en el año 58. Bueno, pues ese mismo año la primera decisión que toma Cáritas es crear 2 patronatos de viviendas sociales con los que se construyeron en la provincia más de 3.000 viviendas.
Aquí tenemos dos barrios en la ciudad de Jaén, que es donde más se construyeron, que es el barrio de La Glorieta y el barrio de San Vicente Paúl. Son dos barrios que construyó Cáritas, pero construimos también en la estación Linares Baeza, en el propio Linares, en Andújar, Bailén, en distintas localidades de la provincia, ¿no? Y eran viviendas enormemente dignas, ahí están todavía, el barrio de La Glorieta se ve clarísimamente en los bloques de viviendas, una vivienda dignísima a un precio prácticamente regalado, a pagar en 30 años, es decir, que hasta yo estoy firmando escrituras todavía de amortización de esos préstamos, es decir, que permitió llegar a tener un techo digno, pues muchas, cientos, centenares de personas de nuestra provincia, ¿no? Ese fue, diríamos, el lanzamiento que tuvo Cáritas en la provincia. Yo creo que es digno, no hay más remedio que recordarlo como una enorme labor que se hizo, ¿no? Pero a partir de ese momento pues se empezó a hacer ya trabajo de atención cercana a las necesidades básicas de nuestra familia, ¿no? Fue ya muy posterior, a lo largo de los años ya de finales del siglo pasado y primeros de este, cuando empezamos a tomar iniciativas de otro tipo, porque las circunstancias lo demandaban y había posibilidades de hacerlo, y empezamos a crear proyectos y programas específicos y puntuales para trabajar con ciertos colectivos, ¿no? Pero bueno, a lo largo de estos años son cientos de miles de personas las que han sido beneficiarias de esta situación. Ahora estamos en un proceso de renovación y de cambio también total, habida cuenta que los tiempos también han cambiado y detectamos otras realidades de las que a veces yo me siento como responsable de Cáritas en cierta medida culpable. Yo estoy detectando que tenemos muchísimas familias a las que estamos atendiendo que llevan muchísimos años dependiendo de Cáritas, y a mí eso me duele porque no hemos sabido sacarlos de la miseria. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de tener eternamente a una familia dependiendo de Cáritas, como se está dependiendo de las prestaciones sociales de la Junta de Andalucía o de la Seguridad Social. Eso no es digno. Y por lo tanto estoy ahora batallando, peleando por intentar cambiar el modo y las maneras. Por eso nos hemos metido en el tema de economía social, porque el Papa Francisco ya dijo una vez que el encuentro de un puesto de trabajo para una persona es el mayor agrado a su dignidad, el mayor respeto a su dignidad como persona, ¿no? Y ayudarles a encontrar esa caña de pescar, ¿no? Exactamente, a salir de la pobreza y a vivir con dignidad como cualquier otra persona que tiene su trabajo, que mantiene a su familia y es feliz, Pues hablaremos, Rafael, si le parece, próximamente de esa cuestión que están ustedes reformando, cambiando para seguir ayudando, seguir apoyando a estas personas en busca de su dignidad y de esa libertad que la merecen. Muchísimas gracias. Encantado y gracias a vosotros por invitarme a este. Y felicidades por ese 60 cumpleaños, del cual haremos aquí otra pequeña fiesta en próximas semanas. Muchas gracias. Señores, hacemos un alto en el camino muy pequeño. Vamos a hablarles de diabetes, vamos a hablarles de nuestros centros comerciales, los centros comerciales del centro de Jaén, con todos sus comercios. Pero será a vuelta de esta pequeña pausa.